Dios nos bendiga. Buenos días, otra vez por aquí con la reflexión de la mañana. Su hermana Lorena Carrión. Y hoy vamos a estar reflexionando en un verso que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13, un verso muy conocido. Y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esta palabra la he escuchado en diferentes enseñanzas, diferentes prédicas, aplicándose de diversas maneras. Sin embargo, la reflexión que el Señor trae a mi corazón en este día es respecto a nuestras decisiones como creyentes, como siervos y siervas de Dios, como en tantas ocasiones dejamos de lado la dirección del Señor que nos puede aconsejar de manera oportuna para nosotros llevarnos, sea de nuestro propio criterio o de las voces de alrededor que nos pudieran estar aconsejando a hacer tal o cual cosa, a tomar este camino o tal vez aquel, sin que necesariamente sea la voluntad del Señor. Y a menudo nos vemos nosotros frente a encrucijadas en las que tenemos que tomar una decisión significativa para nuestra vida, sea en el aspecto laboral, algún negocio que se nos presente una oportunidad, a veces cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, una mudanza, un viaje que se nos presente esa oportunidad. También a veces en aspecto de las relaciones interpersonales, aún en matrimonio, en decisión de la pareja que voy a tomar. Y son pasos grandes que el ser humano debe ir tomando y que implican cambios que le impactan su futuro, y que lo ideal es que nosotros podamos acudir a una fuente segura que es nuestro Dios, en busca de la dirección de qué hago en este momento, qué elijo, cómo me manejo, hacia dónde voy en estos dos caminos o estas varias opciones que se me están presentando. Hay un detalle que muchas veces nos pone en situación difícil, y es la prisa. La prisa cuando vemos una oportunidad frente a nosotros que parece que se puede esfumar en cualquier momento, que parece que pudiéramos perderla o quizás otra persona pudiera venir y aprovecharla. La prisa nos mueve a tomar decisiones sin la reflexión necesaria, sin la búsqueda de la orientación necesaria. El Dios al que nosotros le servimos tiene un tiempo para todo. En la palabra de Dios continuamente vemos enseñanzas y en los proverbios, en los salmos, el Señor hablando acerca de cómo Él tiene su tiempo para cada cosa. Acuérdense que Él nos habla de un oportuno socorro. Él nos habla de que a su tiempo Él nos va a dar las cosechas, que a su tiempo Él va a manifestar tal o cual cosa. Prácticamente una de las pocas enseñanzas de la palabra donde habla de que el Señor hace las cosas rápido, cuando está hablando de que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, el Señor sabe en qué momento que nos vemos en un apuro actuar con rapidez, porque Él está totalmente capacitado, tiene todo el poder para actuar en el momento exacto. Entonces,
La mayoría de las referencias bíblicas, la mayoría de los personajes bíblicos tuvieron que aprender a esperar para poder ver la manifestación del Señor, pero una manifestación que siempre se dio para su crecimiento, para bendición, para algo perpetuo y no para algo pasajero. Debemos nosotros como creyentes cuidarnos de precipitarnos, de dejarnos mover por la prisa, por la premura, por la ansiedad de que las cosas pudieran escapársenos de las manos, y darles espacio al Señor de que nos dirija, si eso es lo que nos conviene, si eso es lo que Él desea. Que en lugar de buscar una cisterna rota, que como dice el verso que leímos en Jeremías, no retiene agua, en lugar de buscar nuestros propios recursos, en lugar de buscar voces que no están siendo dirigidas por el Señor, nosotros vayamos a la fuente directa, a la fuente que nos garantiza agua de vida. También algo que debemos, como les decía, es anhelar la dirección de Dios y estar dispuestos a esperarla. Tenemos el ejemplo de la Biblia de Saúl. Saúl tenía junto a él a uno de los profetas, un sacerdote, que el Señor lo levantó como uno de los mayores en el pueblo de Israel, que es el profeta Samuel. Aunque Samuel no era de la rama sacerdotal, Dios lo injertó ahí, y Samuel tenía el conocimiento de la voz del Señor, porque desde su niñez Dios lo usaba para dirigir, para aconsejar, para hacer la voz de Dios en su pueblo en esa época. Y pese a que Saúl contaba con ese apoyo continuo, esa instrucción, esa orientación del profeta Samuel, que lo orientaba de parte de Dios, sin embargo, la prisa, en momentos en el que él vio que se tardaba el cumplimiento de lo que Dios le había mandado a decir, la prisa llevó a Saúl a su derrota, lo llevó a ser desechado por parte de Dios, porque no esperaba la orientación de Dios en las decisiones que tomaba respecto a sí mismo y respecto a todo el pueblo de Dios. Entonces debemos saber que la prisa a veces nos va a tratar de doblegar, va a tratar de acelerarnos, y nuestras decisiones no solo nos van a afectar a nosotros, sino a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestro ministerio, y nuestro futuro en general. Por lo cual este ejemplo de Saúl debe ser algo que tomemos en cuenta, porque por la presión de lo que pasaba a su alrededor, Saúl tomaba decisiones sin recurrir a la fuente verdadera, que es el Señor. Entonces debemos procurar siempre consultar la voz del Señor, consultar cuál es la voluntad de Dios en este momento para mí. ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, se me presenta esta oportunidad de un negocio. Me están ofreciendo, es algo que me gusta, es algo que yo quizás tengo los recursos para adquirirlo en el momento. Pero tú que ves desde arriba, tú que ves el futuro, ¿qué tú me dices acerca de esto? Tenemos otro ejemplo de alguien que sí consultaba continuamente la voz del Señor. David consultaba siempre, cada vez que tenía que ir a las batallas, cada vez que tenía que tomar decisiones. Le gustaba tener gente cerca que pudieran guiarlo a la voz del Señor. Nosotros en nuestros días podemos apoyarnos continuamente en la oración y en la búsqueda de la palabra de Dios. No es verdad que una persona que tenga anhelo por saber la voluntad de Dios, Dios lo va a dejar sin su dirección, lo va a dejar sin una orientación adecuada, lo va a dejar en confusión. Mientras estés confundido, espera. Cuando vayas a tomar una decisión, algo que no sientas paz, que te sientas con inquietud de si es lo que Dios quiere, espera. Siempre será mejor detenernos un poquito, esperar algo más de tiempo, y no que tengamos
de allá para acá que devolvernos con la derrota o con la decepción de que las cosas no funcionaron. David siempre buscaba consejos. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Dicen Proverbios que con el consejo se ordenan los pensamientos. Entonces, también no es que quizás vamos a comunicarles nuestras decisiones, nuestros proyectos a todo el mundo. Sin embargo, el que le sirve a Dios debe tener unas cuantas personas a su alrededor que conozca y que sepa que son personas de oración, que son gente que tienen el oído cerca del Señor y que pudieran darle la orientación adecuada, que pudieran ayudarle a aclarar sus ideas e inclusive pudiera darle una palabra de parte de Dios, de lo que Dios le da para ese momento, para esa situación específica. Entonces, David consultaba continuamente a Jehová antes de tomar sus decisiones. En los errores que David cometió, que están plasmados en la palabra de Dios, vemos que fue eso precisamente lo que faltó. En el momento en que David se abstuvo de consultar la voz de Dios para hacer tal o cual cosa, ahí se suscitaron problemas, se suscitaron conflictos. Entonces, mi reflexión en esta mañana es que nosotros dejemos de confiar en la voz del hombre. Dejemos de confiar tanto en nuestra propia voz como en las voces que oímos alrededor, sin que sean la voluntad del Señor. Debemos procurar dejar un poquito de lado lo que es la autosuficiencia, el que yo sé todo, el que yo nunca me equivoco, el que yo tengo la capacidad de saber qué va a salir bien y qué va a salir mal, porque no lo sabemos, no tenemos esa capacidad. Podemos acertar en ocasiones, pero lo ideal es que nosotros podamos depender de la dirección del Espíritu Santo de Dios para poder lograr tener éxito en las cosas que emprendemos. Nosotros no sabemos la intención del corazón de los demás. El Señor sí conoce el corazón. El mismo Samuel, el Señor le dio una lección cuando le dijo: los hombres ven lo que están delante de sus ojos, pero yo conozco el corazón. Y muchas familias pasan por situaciones bien difíciles a raíz de matrimonios, por ejemplo, que fueron fundamentados en emociones solamente, fueron establecidos sobre voluntad humana y sin tomar en cuenta la orientación del Señor. Entonces necesitamos en esos casos, sobre todo, de usted elegir la pareja, de usted elegir a dónde va a vivir, de usted elegir hacia dónde va a viajar, en esas cosas, qué bueno sería que nosotros le diéramos participación al Señor, que le dijéramos: Señor, que seas tú el que me orientes, seas tú el que me des ese trabajo, ese empleo, que seas tú el que me confirme en mi corazón si esta es la persona con la que yo voy a pasar el resto de mi vida. En esas cosas nosotros debemos siempre rendirnos al Señor, porque el Señor es el que ve más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, no pongamos tampoco nuestra confianza en príncipes. El Señor dice que debemos confiar en Él. A veces usted o yo podemos estar confiando en un familiar, en un político que conocemos. Ponemos nuestra confianza en tantas cosas y no nos detenemos a confiar en el Señor, que es la fuente verdadera. A veces dejamos de lado la orientación del Señor, la bendición del Señor, porque alcanzamos a ver algo que parece ser más atractivo y dejamos la fuente real y cavamos una cisterna que, como decía el versículo, no retiene agua, una cisterna que la hacemos mal, una cisterna que queda rota, y todo el esfuerzo que nosotros ponemos dentro de esa cisterna, cada vez vemos que se va perdiendo. Señor, ¿y por qué me pasa esto? Porque tú dejaste la fuente verdadera y quisiste hacerlo a tu manera. Entonces no querramos tampoco aprovechar todas las oportunidades, todas las ofertas que se nos presentan sin orar ni esperar.
necesitamos desarrollar esa capacidad, ese don en el Señor de esperar en Él. Todos los grandes hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia tuvieron que esperar, tuvieron que desarrollar esa confianza de darle el espacio a Dios para trabajar. Usted y yo no somos diferentes. Si estamos en la mano del Dios de la Biblia, también tendremos que aprender a esperar. Así que no dejemos nuestra fuente real por una cisterna rota. Confiemos en que en su momento preciso el Señor aparecerá y se manifestará, y la bendición será grande y la bendición será duradera, porque las cisternas rotas no permanecen, pero la fuente de agua viva siempre está fluyendo. Dios nos bendiga.